Tema paradigma conductista. En este video abordaremos los fundamentos y conceptos que caracterizan al paradigma conductista y la aplicación al contexto educativo. A lo largo del tiempo, diferentes psicólogos y estudiosos de la conducta humana han centrado sus esfuerzos por comprender y explicar la forma en la que aprendemos los seres humanos. Dentro de las principales teorías de aprendizaje, destaca el paradigma conductista, donde encontramos aportaciones de John Watson, Ivan Pavlov, Burrhus Skinner, Edward Tolman, Clark Hull, Edwin Gutiérrez, entre otros. Las teorías de aprendizaje de todos ellos tienen gran importancia histórica. Aunque todas ellas difieren, consideran al aprendizaje como un proceso de formación, de asociación entre estímulos y respuestas. El conductismo se caracteriza por identificar las conductas observables y mesurables que explican y ayudan a comprender el comportamiento humano. Para los conductistas, cualquier comportamiento puede modificarse a través del condicionamiento adecuado, sin importar los rasgos individuales y los pensamientos, por medio del condicionamiento basado en recompensas o castigos. El paradigma conductista se originó en las primeras décadas del siglo XX. Se considera a John B. Watson como el fundador y defensor del conductismo moderno. Watson creía que si la psicología quería convertirse en una ciencia, debía adoptar una estructura similar a la de las ciencias físicas que examinan fenómenos observables y medibles. Más tarde, Edward Thorndike, destacado psicólogo estadounidense, presenta la teoría del aprendizaje del conexionismo, que postulaba que el tipo fundamental de aprendizaje implica la formación de asociaciones, conexiones entre las experiencias sensoriales y los impulsos nerviosos que se manifiestan en una conducta. Thorndike creía que las respuestas ante los estímulos se fortalecen cuando van seguidas de consecuencias satisfactorias. En este sentido, encontramos el aprendizaje por error y ensayo, que ocurre de manera gradual a medida que se establecen las respuestas exitosas y se abandonan las respuestas fallidas. Thorndike destacó como profesor de educación, escribió libros sobre temas de metas educativas, procesos de aprendizaje, métodos de enseñanza, secuencias curriculares y técnicas para evaluar los resultados educativos. Al mismo tiempo que Thorndike trabajaba en Estados Unidos, desarrolló sus trabajos el fisiólogo ruso Ivan Pavlov, quien ganó el premio Nobel en 1904 y además propuso la teoría del aprendizaje del condicionamiento clásico. Pavlov demostró experimentalmente la manera en que se puede condicionar los estímulos para que se produzcan respuestas mediante el emparejamiento con otros estímulos. El condicionamiento clásico es un procedimiento de varios pasos que en un principio involucra la presentación de un estímulo incondicionado, el cual provoca una respuesta incondicionada. También se aplica la recuperación espontánea, la generalización y la discriminación. Otro psicólogo desarrolló su propia perspectiva sobre el aprendizaje conductista. Se trata de Edwin Gutiérrez, quien postuló principios de aprendizaje basados en asociaciones. Gutiérrez planteó que en una relación contigua entre un estímulo y una respuesta se establece una asociación. Aunque estas teorías ya no son viables en forma original, muchos de sus principios son evidentes en las perspectivas teóricas de la actualidad. Los principios básicos de Gutiérrez reflejan la idea de contigüidad de estímulos y respuestas, como una combinación de estímulos con la cual se logra un movimiento. Al recurrir, tenderá a ser seguida por ese movimiento. Luego tenemos a Burrhus Frederic Skinner, psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense, quien acuñó la teoría conductual reconocida como el condicionamiento operante. El condicionamiento operante se basa en el supuesto de que las características del ambiente funcionan como señales para responder. El paradigma conductista en educación busca proporcionar conocimientos a los estudiantes a través de diferentes estructuras que refuercen la información, es decir,
El proceso de aprendizaje está acompañado de diversos estímulos y refuerzos para obtener una respuesta positiva de aprendizaje por parte del alumno. Por tanto, este paradigma parte de la idea de que el profesor elabora una planificación de objetivos y programas conductuales que serán desarrollados a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales no deben ser modificados. Asimismo, según el paradigma conductista, el estudiante es un receptor pasivo cuyo aprendizaje puede ser modificado por los estímulos externos que se encuentran fuera del aula y que pueden generar respuestas diversas. Por otro lado, el paradigma conductista ha permitido que el docente tome el orden en la clase y mantenga activa la atención de los estudiantes, primordialmente porque los conductistas buscan la buena conducta de estos. Características del paradigma conductista. A continuación, se presentan algunas de las principales características que definen el paradigma conductista. 1. Lo más importante es la respuesta que surge del estímulo. 2. El conocimiento se obtiene al tener una conducta pasiva y con intención. 3. Está basado en el método experimental y el modelo de estímulo-respuesta. 4. Se fundamenta en que la conducta es observable, medible y cuantificable. 5. Se tiene base en la corriente filosófica empirista, pragmática y de evolución. 6. El paradigma genera los cambios de conducta. En el conductivismo tenemos algunos elementos destacables, tales como el estímulo, la respuesta, el condicionamiento, el refuerzo, que éste afirma que los estímulos se utilizan para dar forma a los comportamientos, y el castigo. El castigo crea un conjunto de condiciones que están diseñadas para eliminar el comportamiento. Con ello podemos describir un procedimiento para enseñar conductas, que comienza con el moldeamiento. Para ejecutar este procedimiento se instaura una conducta. Es necesario tener definición clara de dicha conducta que se supone que no existía en el repertorio conductual del sujeto. Luego pasamos al encadenamiento. Este procedimiento sirve para instaurar conductas más complejas. El procedimiento consiste en ir estableciendo vínculos de respuestas o conductas simples hasta formar conductas complejas por medio del reforzamiento. Posterior a ello entramos al modelamiento. Este procedimiento consiste en establecer una serie de conductas por medio de la observación del modelo. El procedimiento también se basa en el reforzamiento positivo de la conducta que el observador imita a partir de la ejecutada por el modelo. Aplicación al contexto educativo. Skinner escribió ampliamente sobre cómo se pueden aplicar estas ideas para resolver problemas educativos. Habló sobre los objetivos conductuales. Estos son enunciados claros de los resultados que se esperan de la instrucción. Los objetivos pueden ser muy generales o muy específicos. Los objetivos generales deben mejorar la conciencia del estudiante. Pueden ser cumplidos por casi cualquier tipo de instrucción. Cuando los profesores plantean sus lecciones, es importante que decidan los objetivos conductuales específicos y planeen actividades que ayuden a los alumnos a dominarlos. Un objetivo conductual describe qué realizarán los estudiantes cuando demuestren sus logros y cómo sabrán los profesores lo que deben estar haciendo. Las 4 partes de un buen objetivo son: el grupo específico de estudiantes, las conductas reales que los estudiantes deben realizar como consecuencia de las actividades educativas, las condiciones o los contextos en los que los estudiantes deberán realizar las conductas, y los criterios para evaluar la conducta de los estudiantes y determinar si cumplieron o no los objetivos. Luego tenemos la aportación de John Carroll, quien plantea un modelo de aprendizaje escolar que pone un gran énfasis en la variable instruccional del tiempo que se dedica al aprendizaje. Dentro de este esquema, Carroll propuso factores que influyen en cuanto al tiempo que se requiere en el aprendizaje y cuánto tiempo realmente se dedica al mismo.
El primer factor es el tiempo necesario para aprender. Algo que influye en este factor es la aptitud para aprender la tarea. La actitud para aprender depende de la cantidad de aprendizaje previo relevante para la tarea y de características personales como la habilidad y la actitud. Un segundo factor relacionado es la habilidad para entender la instrucción. Esta variable interactúa con el método de instrucción. Por ejemplo, algunos alumnos comprenden bien la instrucción verbal, mientras que otros se benefician más de la presentación visual. Como tercer factor está la calidad de la instrucción, que se refiere a qué tan bien organizada está la tarea y qué tan bien se presenta a los alumnos. La cantidad y la calidad incluye lo que se les dice a los estudiantes acerca de lo que aprenderán y cómo lo harán, el grado en el que estarán en contacto adecuado con los materiales de aprendizaje y la cantidad de conocimientos previos con lo que deberán contar antes de aprender la tarea. Cuanto más baja sea la calidad de la instrucción, mayor tiempo requerirán los estudiantes para aprender. El cuarto factor es el tiempo dedicado al aprendizaje. Este factor es influido por el tiempo asignado al aprendizaje. Carroll incorporó a estos factores una fórmula para estimar el grado de aprendizaje para cualquier estudiante en una determinada tarea. La fórmula estaba dada por el grado de aprendizaje es igual al tiempo invertido entre el tiempo necesario. El modelo de Carroll destaca la importancia del tiempo académico requerido para aprender y de los factores que influyen en el tiempo invertido y el tiempo necesario para aprender. En conclusión, la teoría del aprendizaje del conductismo o paradigma conductista, como su nombre lo dice, se fundamenta básicamente en la conducta humana, siendo su creador John Watson quien establece la importancia de que el ser humano se adapte a cualquier situación o circunstancia, y por otra parte, otro de sus representantes, Skinner, la ve desde el punto de vista filosófico, denominándole ciencia de la conducta. El conductismo ha estado presente en el campo educativo predominantemente en la educación tradicional, modificando la conducta a través del aprendizaje por repetición, privilegiando la memoria a través del condicionamiento, y el alumno básicamente aprende por imitación. El premio o el castigo forman parte del proceso de aprendizaje.